Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con esta comisión que tiene por título El cine de hoy creado como contenido digital. Esta frase, digamos, es abarcativa, contiene muchas posibilidades, dado que, bueno, hoy el mundo digital está abarcando muchas disciplinas, muchos elementos, generando nuevas disciplinas y bueno, vamos a hacer enfoques desde distintos ángulos. El primero de los enfoques está a cargo de Renan Julián Murillo Vidal, que no sé si ha ingresado a la comisión con su ponencia denominada Una práctica de realización audiovisual hecha a distancia. Le sigue Sebastián Valencia Zamora, con su ponencia Las relaciones saber y poder de los centennials inmersas en la producción de cine con dispositivos móviles. Bueno, nos va, digamos, a hablar de las diferentes herramientas, digamos, con las que hoy los centennials se expresan, ¿no? A través de sus producciones, de sus dispositivos. Le sigue Escribir para animación de Mariano Sister, no sé si está presente todavía. Le sigue a su vez La pincelada en el lente, textura en el cine argentino reciente, a cargo de Franco Serana. Luego vamos a abordar la temática de la comunicación como vínculo por parte de Pablo Romanos. Bien, y finalmente yo, Marcelo Lali, voy a exponer acerca del aprendizaje colaborativo a distancia y bueno, cómo, digamos, funcionó el método que implementé con mis estudiantes durante el último cuatrimestre del 2020 acá en la universidad. Bueno, creo que podríamos empezar por Sebastián, ¿no, Alejandra? Aún no, Renan Julián con su exposición No, no está sí, aún presente. no han ingresado, así que podemos empezar por Sebastián. Bueno, Sebastián, vos entonces nos vas a hablar acerca de las relaciones saber y poder, vinculando, ¿no?, estos dos verbos, ¿no?, bastante importantes de los centennials inmersas en la producción de cine con dispositivos móviles. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al Congreso por darme esta oportunidad. Voy a compartir aquí mi pantalla rápidamente. Bueno, soy estudiante, mi nombre es Sebastián, como bien dijo Marcelo, soy estudiante de la maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. El título de mi ponencia y de mi investigación es Las relaciones saber y poder de los centennials inmersas en la producción de contenidos audiovisuales con dispositivos móviles. El título lo modifiqué porque digamos que quiero abarcar todo lo relacionado con los contenidos audiovisuales que los centennials comparten en redes sociales. Entonces, mi enfoque era más hacia eso, entonces así como con mi director de tesis decidimos como cambiar el título. ¿Cuál es el estado actual del problema? Pues las dinámicas de acceso a las nuevas tecnologías se convirtió en algo muy cotidiano, ¿cierto? De cualquier persona, no solo de los centennials, pero de cualquier persona. Pero en el caso de los centennials, según Cabrera, los dispositivos móviles se han convertido en extensiones de su cuerpo. Por ejemplo, como una manera de un dato adicional, los usuarios de YouTube suben 60 horas de video por minuto y activaron más de 1 billón de reproducciones en 2011. Esta activación equivale a aproximadamente 140 videos por persona en la Tierra. Entonces, este dato lo uso como antecedente para mostrar la importancia del contenido audiovisual en Internet, siendo pues YouTube obviamente una de las principales redes sociales que más se usa. Ahora, las redes sociales son parte de mucho más de la cotidianidad de los centennials. Para ellos es un mundo, ¿sí? Ese es el mundo de ellos. Y dejar de lado, como nos lo dice Rodríguez, dejar de lado a las redes sociales es dejar la regularidad de su vida. Para ellos
vivir es estar conectados todas las 24 horas del día. Eso como para el estado del problema. ¿Qué veo con estas circunstancias? Que los centennials tienen una actitud muy gregaria. Sí, ellos lo que yo he podido analizar al hablar con ellos, ¿sí? Al ver lo que ellos comparten en internet, en redes sociales, una actitud muy gregaria, poco propositiva, donde ellos simplemente comparten, viralizan un contenido, viralizan a un influencers, de hecho se ven como un objetivo de vida ser como esos influencers que ellos ven todos los días, porque ven que ellos también ganan dinero y convirtieron pues a las redes sociales como un elemento para un modelo de negocio. Pero más allá no comparten producciones audiovisuales de calidad narrativa, donde muestren sus problemas, sus dificultades, donde sea como una especie de visualización para el mundo de sus dificultades. Entonces, una actitud, como ya mencioné, muy gregaria. Tengo una pregunta de investigación y es, ¿qué nuevas formas y posibilidades narrativas audiovisuales pueden generar los centennials al usar sus dispositivos móviles de manera consciente respecto a la calidad y al mensaje que quieren transmitir? Entonces, no solo compartir algo y ser muy pasivos, sino, bueno, ¿qué pueden lograr ellos si llegamos a capacitarlos, a mostrarles qué es la producción audiovisual, qué es el lenguaje audiovisual, como se el objetivo general de nuestra investigación es comprender las narrativas audiovisuales de los centennials usadas en las redes sociales y su relación con los dispositivos móviles para la creación de contenidos audiovisuales. Habla del saber y el poder, porque ellos obviamente usan las redes sociales para esto, para lograr lo que quieren, para participar de otros grupos. Queremos también mostrarles que hay otras posibilidades, que no solamente se tienen que quedar ahí comprando, siendo objetos de estudio para las marcas, sino también que ellos pueden generar contenido de calidad. Y los específicos queremos interpretar los modos de producción usados por los centennials en la creación de contenido. También queremos identificar los valores de la cultura global que desarrollan los centennials en la creación de contenidos audiovisuales y develar, como último objetivo, los discursos y las relaciones saber y poder, bueno, ya lo mencioné, que están inmersos en la creación audiovisual. Cómo ese poder que ellos logran con las redes sociales también se puede aumentar con la creación audiovisual. Digamos, la justificación, pues, pretendemos que ellos puedan tener una capacitación en el uso de las TIC, pero más orientadas a la creación de contenido audiovisual. Ellos, obviamente, casi que desde que nacieron con los dispositivos móviles, ya existían, y lo saben usar para lo que quieren, pero qué bueno mostrarles que con esos dispositivos, con los mismos que tienen en su mano, a su lado todos los días, pueden lograr cosas más trascendentales. Los centennials, sin duda, pues son esos prosumidores que habló Alvin Toffler en los años 80 y se convierten hoy en esos principales prosumidores de la Internet. En este contexto, pues la idea es como transformar, ellos han transformado entonces las prácticas productivas y de consumo mediático. ¿Sí? Ya ellos, por ejemplo, no ven televisión o muy pocos lo hacen, ellos usan siempre sus dispositivos para estar conectados y ver toda la información. Voy a pasar rápidamente eso, son algunos referentes. Usé mucho, por ejemplo, el texto de Rodríguez, que hablé con él y que en este momento pues, es mi director de tesis, porque es uno de esos primeros textos que se llama 12-18 Centennials, Generación sin Etiquetas, realizado por la Universidad Tadeo Lozano aquí en Colombia y por la agencia Sancho, que describe muy bien cómo usan los centennials las redes sociales, pero colombianos. O sea, hay muchos estudios a nivel mundial, en España, en Estados Unidos, en otros países, pero este texto logra develar muy bien esos hábitos de consumo en las redes sociales. Voy a pasar más rápidamente a estos factores. La metodología que estamos empleando, porque ya iniciamos la investigación, les pido disculpas ahí por el sonido. Bueno, lo que vamos a aplicar es una encuesta a nivel nacional, ya la estamos aplicando, en personas entre edades entre los 14 y 21 años. Y la idea es también realizar una entrevista con públicos de esas edades, ¿sí? Para ahondar más. Digamos que la encuesta va a ser la base, y ya con las entrevistas queremos ahondar más. Bueno, ellos, ¿por qué no comparten videos? ¿Por qué no producen sus propios videos? ¿Qué pasa? ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer.
Digamos que el alcance esperado, lo que por lo menos tengo, repito, es una investigación que apenas estamos iniciando, está en una etapa muy inicial. Queremos entonces lograr esto, que a través de capacitaciones, ya estamos mirando cómo lo hacemos, darles esas herramientas a los centennials para que ellos puedan ver, oiga, puedo hacer otras cosas, solo compartir videos y seguir a influencers, sino hacer algo más. Quiero mostrar aquí rápidamente los resultados preliminares, ya se me está terminando el tiempo, así que, por ejemplo, pues estamos preguntando acerca de cuáles son las redes sociales que más usan. Digamos aquí en primer lugar está WhatsApp. Creo que no solamente los centennials, sino ellos también saben, no solo los centennials, sino todos, pues usamos WhatsApp, pero vemos ahí cómo ellos también hacen parte, pues, cómo usan WhatsApp para... Un segundo, por favor. Hola. No te escucho bien yo, ¿eh? Ya le dejé de escuchar. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ok. retomó. Ok. Entonces estaba hablando que estamos preguntando acerca de las redes sociales que usan. Disculpen que no lo puedo ver aquí bien. Si podés ir un poquito redondeando, Sí, es muy ya interesante. estoy. Me ocurren muchísimas preguntas acerca de lo que estás diciendo, Ok. porque yo necesito tener toda esta información por mis estudiantes, pero tendremos que ir redondeando un poquito. Sí, ya termino con esto. Con esta, por ejemplo, la última pregunta, estamos preguntando qué hacen ellos con ese contenido audiovisual, ¿sí? Perfecto. Una de las pocas cosas que hacen es producir su propio contenido, que tiene un 11.8%, ¿sí? Entonces, de aquí me surgen varias preguntas. Quiero mencionar dos, y es que me está saliendo aquí un aviso, no me deja, qué pena. Ya. Ahí la veo bien, ¿eh? Sí, Está ya. compartiendo. Listo. Es posible que los centennials empiecen a producir contenido propio si se capacitan en producción audiovisual. Eso es lo que queremos, una de las preguntas que me asaltan al ver esos resultados, porque lo que menos hacen ellos es producir su propio contenido, simplemente lo comparten, como ya lo mencioné. Otra pregunta es, no es del interés de los centennials compartir sus propias creaciones, sino que es un medio para lograr otros intereses económicos y sociales, de ahí el saber y poder, que solamente les interesa para eso, tener conocimiento, aplicarlo para sus intereses económicos y ya. Entonces termino con estas dos preguntas. Acá pues hay algunos referentes, no están muy pequeños, pero los pongo ahí como para que los puedan visualizar también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. He anotado muchísimas preguntas, así que después las conversamos, las charlamos y las compartimos. Claro que sí. Muchas Muy gracias. bien. Alejandra, ¿ingresó Renan y Mariano Sister? No ingresaron, así que seguimos con el orden que tenemos. Perfecto. Aprovecho esta intervención para decirles a todos los asistentes que pueden realizar las preguntas a través del chat. Así si desean preguntarle algo a los expositores, pueden escribir sus preguntas. Ahora sí, Marcelo, continuamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con la ponencia titulada La pincelada en el lente, textura en el cine argentino reciente, por parte de Franco, que va a iniciar su desarrollo en este preciso instante. Franco, adelante, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Primero estás? me presento, soy Franco Serana, soy becario doctoral por la Universidad Nacional de La Plata. Estoy haciendo el doctorado en Artes, de la Facultad de Artes. Soy docente de iluminación y cámara y soy director de fotografía. Y en mi doctorado investigo como distintos factores que intervienen en el diseño de la imagen audiovisual en el cine reciente y en el trabajo en particular de las y los directores de fotografía. En este artículo yo lo que me propongo es ver a través de lo que es la publicación de la ADF, que es la Asociación de Directores de Fotografía Argentinos, de autores de fotografía argentinos, que primero fue una revista y a partir de cierto año se transformó en anuario, así que ahora sale una vez al año, y en donde vemos entrevistas a quienes diseñan la imagen audiovisual, cómo fue que la aparición del cine digital
fue cambiando y fue haciendo que repiensen la manera de diseñar la imagen. En este sentido, en el trabajo, analizo cómo en un primer momento, en la primera década del 2000, o sea, del 2000 al 2010, el énfasis en todas las entrevistas tiene que ver con las nuevas cámaras que van apareciendo y cómo estas nuevas cámaras responden en tanto resolución y rango dinámico. Entonces veo que la primera preocupación de los directores de fotografía tiene que ver con eso, en relación al fílmico, a la imagen fotoquímica, si tiene más resolución o menos resolución, y si tiene más rango dinámico o menos rango dinámico. Una vez que se estandariza la tecnología, ya más en la segunda década del 2000, a partir del 2010, cuando ya está la Alexa, las últimas versiones de la red, y a partir de la F35 en Sony, lo que empieza a pasar es que llega a un nivel de definición la imagen, de resolución y de rango dinámico, que se empieza a resultar demasiado hiperdefinida. Entonces, me interesa analizar, lo que analizo en el artículo es cómo esa primera preocupación queda de lado y el problema empieza a ser la hiperdefinición. En este sentido, tomo las palabras de Clement Rosset y también de Aumont, sobre todo de Rosset cuando desarrolla la idea de doble realidad, ¿no? Del cine como una doble realidad, que es una realidad que el espectador siente cercana, ¿no? Siente como real, pero a la vez con cierta distancia. Esta distancia es lo que hace que el espectador no crea directamente que lo que está viendo es una ventana abierta al mundo, sino que lo vea como algo lejano, pero a la vez lo interpele, ¿sí? Ese lugar mixto entre la vigilia y el sueño, ¿no? Ese lugar entre la realidad y la imaginación. Entonces, lo que yo creo es que los directores de fotografía empiezan a ver en la hiperdefinición un problema, porque la hiperrealidad, ¿no? La estética de la hiperrealidad quita de alguna manera esa distancia del espectador, juega en contra, y a la vez, en términos de Aumont, cuando la imagen se presenta demasiado mimética, se pierde la expresión, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la expresión se gana con la imperfección, con la diferencia en tanto a lo real, a lo que se está filmando. Entonces, lo que empieza a aparecer en las entrevistas, a partir del 2010, es la necesidad de suavizar la imagen. La imagen se presenta muy dura, se presenta violenta incluso, dicen los directores de fotografía. Entonces empiezan a tratar de volver a cierta dulzura, dicen, que tenía el fotoquímico. Entonces lo que vemos es que para lograr eso se empiezan a usar sobre todo, en primer lugar, ópticas vintage. O sea, lentes del 30, del 40, sobre todo, pero también del 70, que tienen la particularidad de ablandar un poco la imagen, no en tanto resolución, sino en tanto contraste, y empiezan a aprovechar más lo que se llama glare, los flares, ¿no? Artefactos que se presentan en la imagen y que le quitan definición y le quitan realismo. Y esto lo vemos hasta un extremo, que es el caso de Natalia Breyer, que es una directora de fotografía argentina, pero que está radicada hace un tiempo en Los Ángeles y está filmando allá, que llega a pintar filtros, pone filtros delante de cámara y los pinta con un pincel y con
y con materiales oleaginosos, ¿no? Para poder quitar definición en ciertas partes de la imagen y generar glows, ¿no? Destellos de luz en las partes que queman, a través de eso, de intervenir físicamente los lentes, o los filtros, digamos. Y bueno, lo que veo también es que a partir de cierto año, a partir del 2016 más o menos, las empresas empiezan a apropiar de esto, los fabricantes de ópticas. Y tanto Cook como Arri como Carl Zeiss, que son como los tres grandes fabricantes de ópticas del mundo, empiezan a generar lentes que, por ejemplo, en los eslogans son definición gentil, por ejemplo, ¿no? Una definición que, a pesar de tener buena resolución, o sea, puede reproducir bien las texturas, sin embargo no se presenta tan violenta para el espectador. Franco, discúlpame, ¿me Sí, escuchás? sí. Estoy anotando un montón porque obviamente como docente de cine me interesa muchísimo, aparte de toda la línea que fuiste haciendo, ¿no? La cadena que fuiste haciendo. El tema es que ya nos pasamos del tiempo, pero si querés cerrar en un minutito, Obvio. todo lo que anoté después lo charlamos. No hay problema, ya estaba cerrando. No, bueno, y entonces finalmente hago de alguna manera un paralelismo entre lo que fue la aparición de la fotografía y que significó una liberación en las artes plásticas, ¿no? De la mímesis. Una vez que la fotografía presentó tal grado de mímesis, las artes plásticas pudieron empezar a pintar otras cosas y pudieron empezar a mostrar el dispositivo, ¿no? Mostrar la pincelada. Y en este sentido, yo creo que la aparición del cine digital y haber llegado a cierto nivel de tecnología con el cine digital permitió que los directores de fotografía empiecen a ya dejar de preocuparse en eso y empezar a tratar de encontrar una manera de generar una imagen propia con ciertas características de imperfección para hacer una imagen más expresiva. Perfecto. Bueno, súper claro, muchísimas gracias y luego lo compartimos con debate. Muchas gracias, Franco. Bien, muy bien. Bueno, seguimos entonces con el siguiente expositor, Pablo Romanos, con la comunicación como vínculo. Pablo, Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy Estaba bien, apagado para ahorrar ancho de banda. muy bien, gracias. Bueno, toda tuya. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy informal, eh, ra- brutalmente informal, porque lo que les quiero contar es algo que para mí es lo que, bueno, es lo que más me atrae a mí del cine y de lo que el cine causa, y tiene que ver con una fuerza, la fuerza atractiva, que para mí, ¿dónde está el eje de la fuerza atractiva del cine? ¿Qué hace que yo me enamore de una película? ¿Qué hace que me parezca aburridísima? ¿Qué hace que me parezca violentamente agresiva o que me parezca reveladora? ¿En qué sentido? ¿Qué hace? Yo encuentro un vínculo, y que ese es el eje de lo que yo quiero contar. Encuentro un vínculo entre lo que una película nos cuenta y lo que a nosotros nos pasa. Yo creo que cuando sucede ese vínculo, a nosotros nos pasa lo que en la película está sucediendo. Compartimos la suerte del protagonista y pasamos por encima de la ficción y pasamos esa distancia de la que hablaba recién Franco, que lo hablaba desde lo técnico, ¿no? Esa distancia de yo, espectador, el personaje, emocionalmente se rompe cuando una película está bien contada y vos pasás a vivir lo que le pasa al personaje, por lo menos en el sentido emocional, que no es poco. También te puede crear la incertidumbre de qué harías vos en su lugar, ¿no? O menos mal que no estás en su lugar. De cualquier forma, cualquiera de esas variables son vínculos que los impone la impresión que una comunicación te causa, en este caso una película. Pero a mí me maravilla eso, porque me hace dar cuenta que
cuando una comunicación es poderosa, trasciende la forma que tiene, trasciende, yo ya me olvido cómo está filmada, me olvido qué medio está usando, me olvido en qué contexto la estoy viendo, y paso a preguntarme si al tipo lo van a matar, o por qué todavía no lo mataron. Entonces a mí lo que más me atrae de cuando me pongo a ver algo es que logre que me olvide de las cosas que yo sé. Yo soy concept artist, mi trabajo es crear las imágenes con las que se van a crear las películas después, ¿no? Trabajo para afuera, para firmas locales, productoras de cine locales, agencias de publicidad, pero trabajé mucho tiempo en publicidad. Pero lo que más me atrae del trabajo es crear fascinación. Y no la fascinación con mi trabajo personal, ni mucho menos, porque tampoco tengo credenciales, pero me encanta crear vínculos. Me encanta que suceda el enamoramiento de algo que de lo que estoy siendo parte. Que una película enamore. Y yo creo que de hecho, yo lo digo desde lo técnico, ¿no? Yo entiendo técnicamente de cosas que no me interesa hablar porque no vienen a cuento. Además, los técnicos que están compartiendo conmigo la conferencia saben más que yo de técnica también. Entonces, me quiero enfocar en algo. Si yo estoy viendo la saga de Star Wars, A New Hope desde 1977, todavía no la pude ver técnicamente. La habré visto 60, 75 veces. Por momentos la veo 2 veces por semana. Ya me la bajé, ahora la veo, a veces la veo más, tengo rachas. A veces la veo 4 veces por mes, nunca la veo menos de 2 veces por mes porque me falta algo. Tengo que ver a New Hope. No la puedo ver técnicamente, no puedo. Yo digo, bueno, la próxima vez la veo técnicamente. No puedo. Me vuelvo a enamorar, me vuelvo a atrapar, me vuelvo a enamorar de Vader, de las escenas, de ese redescubrir que pasa en la película, y yo me pone la piel de gallina solo recordarlo. Una película que yo vi cuando tenía 11 años, ahora tengo casi 50. Entonces, a mí me fascina el vínculo que uno establece con lo que ve. Me fascina, me parece mágico. Entonces uno puede, honestamente yo no puedo, yo soy demasiado infantil. Entonces veo una película para ver técnicamente cómo está hecha, y lo que hago para lograrlo, se los recomiendo si les pasa la misma tontería que me pasa a mí, es poner pausa, fijar el frame, anotar qué frame quieren localizar y después investigarlo como imagen. En Blade Runner 2049 hice stop toda la película, pero yo no la podía, cada vez que ponía play, la película me volvía a atrapar. Entonces yo digo, esto es magia. ¿Qué es magia? Magia es que vos empatizás con un personaje que, a sabiendas de que es ficticio, te importa un bledo de que sea ficticio. A vos te pone la piel de gallina el personaje, ¿me entienden? La trama te atrapa, aún sabiendo que es un guión, que está filmado en un set, pero la mentira es tan potente, está tan bien hecha, hay tanta humanidad detrás. Y con esto, ¿cuánto me falta, Marcé? Y 5 minutos, perdón, 2 minutos. 2 minutos, me sobra, mira, termino en menos. Con esto cierro. Cuando uno comunica algo que a uno lo enamora, cuando uno está enamorado de lo que está comunicando, en una peli, ¿no? Transmite el director, el guionista, el actor, todos a la vez, transmiten el amor, la pasión, o el odio, o la fobia, o lo que fuere, de un personaje. Lo que vos estás comunicando no es la historia del personaje, sino la emoción que al personaje caracteriza, la emoción que lo está construyendo, la que está definiéndolo. Esa emoción es el cuerpo del relato, no es la trama, a ver si lo matás en el minuto 11 o en el minuto 22, y ya vamos a hacer un análisis sobre eso. Si tenés que hacer un análisis sobre eso es porque la emoción no sucedió. Entonces, a lo que yo voy es que cuando uno transmite una emoción, el otro escucha su propia emoción, no la de uno. Y eso es extraordinario. Yo cuando veo a New Hope no estoy pensando en George Lucas, estoy pensando en Luke Skywalker. Y Luke Skywalker no existe, señores. ¿Entienden? Jamás existió Luke Skywalker. Luke Skywalker no le importa ni al actor. A mí sí me importa Luke Skywalker. Entonces yo me enamoro de ese vínculo, me enamoro de ese espejo. Yo encuentro un espejo cuando yo estoy viendo eso.
Encuentro que lo que le pasa a él, a mí no me pasa, o sí me pasa, o querría que me pase, pero él logra, el personaje, ¿no? Logra que se establezca ese vínculo. Y a mí ese vínculo me parece el eje del cine. Me parece el eje del cine. Es lo que vos querés que le pase a la gente, que se estremezca cuando está viendo tu película. Listo, terminé. Bueno, Pablo, muy emotivo. Gracias. Gracias a vos. Después quedo atento a lo que siga, Marce. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Gracias por el tiempo. no, eso. Alejandra, ¿ingresó alguien? No, por el momento no, Marcelo. Sigo yo entonces. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Lali, yo soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación. Dicto un taller de realización audiovisual en la universidad. Les voy a hablar un poquito del método que implementé para lograr, o por lo menos probar, cómo hacer para que los estudiantes puedan trabajar en equipo estando en aislamiento. Viniendo de lo que fue un primer cuatrimestre completamente, bueno, caótico, donde de pronto nos tuvimos que encerrar y dictar las clases como sea, ¿no? Utilizando los mecanismos como sea. Ya en el segundo cuatrimestre, bueno, empezamos un poco a organizarnos para volver a lo que para mí es una de las esencias del cine, que es el trabajo en equipo. O sea, es muy difícil concebir al cine sin el trabajo en equipo, aunque justamente todo esto ha atravesado esa lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, voy a compartir brevemente un PowerPoint, ya que lo hice, y ahí se ve. Sí, se ve, Marcelo. Gracias. Vamos a ir por el principio, perdón. Muy bien, bueno. Se titula El aprendizaje colaborativo a distancia, o sea, cómo hacer para trabajar en equipo, ¿no? Bajo esta modalidad, y su incidencia en el lenguaje audiovisual. Desde lo que es mi perspectiva, como perspectiva docente, ya me presenté, es taller de asignatura, taller de creación audiovisual, y una de las modalidades de la universidad es establecer un proyecto integrador. El proyecto integrador de mi asignatura es un cortometraje. O sea, el objetivo, ¿no?, de ese proyecto es la realización de un muy breve cortometraje, dado que es una materia ubicada al inicio de la carrera. Que esté al inicio de la carrera no significa que tenga estudiantes ingresantes únicamente. Y ahí aparece, digamos, un primer desafío. A su vez, esto forma parte de un proyecto de investigación que yo lo titulé El aprendizaje colaborativo a distancia, como un proyecto de aula, un proyecto áulico. Y los problemas, ¿no?, que venía yo detectando en el primer cuatrimestre, donde hubo, digamos, un retorno, o por primera vez después de muchos años, mis estudiantes hicieron trabajos individuales, o sea, tenían que grabar en su casa un ejercicio con la familia, con quien tuviera ganas, la novia, la amiga, el amigo, etc. Veía que se repetían, o sea, como que no había, digamos, diversidad en las propuestas. Entonces, acá, digamos, el método tiene como objetivo, este método de trabajar en equipo, de que haya diversidad en las propuestas. Entonces, mejorar la creatividad diversificando la producción. Optimizar la diversificación de niveles. ¿Esto qué significa? Tengo ingresantes, pero también tengo estudiantes regulares que están en un tercer, cuarto año. En lugar de tratar de nivelar, justamente que al socializar entre ellas y ellos, con distintos saberes, se puedan nutrir mutuamente. ¿Cómo? Quien está
en un nivel alto tiene muchísimo conocimiento técnico del cual carece un ingresante. Pero el ingresante tiene una mirada despojada de un montón de muchos miedos que uno empieza a tener de no equivocarse, de aplicar los conocimientos, de cumplir con determinadas reglas, de imponerse a romper esa regla. Mientras uno cuando entra, esa espontaneidad y esa ingenuidad no la tiene. Y esa, justamente, virginidad, digamos, de punto de vista, creo que, desde mi teoría, es muy útil para quien sí tiene un buen bagaje técnico ya en un nivel más alto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasaba con esta combinación, esta relación dentro del curso. Y finalmente lo que yo llamé la evaluación feedback, que tiene que ver con, en lugar de poner un número o hacer simplemente un feedback, sino que el feedback tenga otra vuelta de tuerca que sea, bueno, el plantear una consigna. Supongamos que hay una información que es obvia. Bueno, ahora tenemos como consigna trabajar con el fuera de cuadro o trabajar contando la situación con objetos, por ejemplo. Lo que fue el preaislamiento le daba a mi asignatura un eje temático que era la escena de ficción, una unidad de espacio-temporal, ¿bien? Mientras que en aislamiento hubo una explosión espacial. O sea, tenemos una primera escena, ¿no? En lo que era el preaislamiento, en donde tenemos una discusión entre dos personajes en un mismo lugar, ¿bien? Una escena sola, es un taller 1. Luego, en aislamiento, la espacialidad se potenció, se multiplicó. O sea, la idea de escena se puso en crisis. Ya no hay una unidad espacial. Puede haberla, pero al trabajar a distancia, muchas veces la convocatoria, el elenco, etc., tenía que interactuar a la distancia. Perspectiva desde el lenguaje. Esto lo voy a hablar muy rápidamente, no voy a ahondar por el tiempo. La producción audiovisual, ¿bien? En estado de aislamiento, hizo que se replantee el espacio fílmico con esta mayor fragmentación del espacio. Una escena ahora se resuelve no con un espacio, sino con muchos a la vez. Replanteo del concepto de escena por la interacción a distancia, replanteo de la narración por haber pantallas, por aparecer el dispositivo permanentemente en evidencia. Ahora se ve el yo que narra, el yo que muestra, el yo que mira, y la cámara y la pantalla se volvieron un personaje más. Al menos, digamos, es lo que de alguna forma empezó a aparecer como parte del universo de las historias. O sea, la entidad de mediación diegética y espectatorial, mediación diegética me estoy refiriendo al universo de la historia, esa entidad de mediación, la cámara, o sea, sí, hay varios espacios que conviven en una escena, pero no hay que olvidarse que en el medio, entre todos los personajes, hay un dispositivo. Bueno, sería este el caso, en donde empezaron a proliferar este tipo de planos, donde antes era difícil de ver, ¿no? Pantallas dentro de la pantalla. Desde las y los estudiantes, con el método de equipo a distancia, se ven obligadas y obligados a una doble sociabilización. Por un lado con el docente, y por otro lado con la compañera o el compañero. Al tener que comunicar su escena, o su idea, o su plano a la compañera o al compañero, tiene que tener bastante claro su objetivo y tener clara la escena, o sea, tener claro qué es lo que quiere contar. No solo frente al docente, sino frente a su coequiper. Entonces, en ese sentido, la exigencia de la comunicación se duplica. Perspectiva desde el método. Voy a contar muy brevemente qué consistió el método. El método RE, que es un método de roles nuevos, escalonados. Antes, digamos, los estudiantes y las estudiantes armaban una planificación, convivían en un set y cada una y cada uno tenía su rol. Ahora hay una planificación, pero cada uno y cada uno tiene que hacer su escena. Ya no se trata de una sola escena, sino que yo dotaba el curso de un banco de argumentos, no de guión ya todo con diálogos, sino de un banco de argumentos, y yo les asignaba a cada equipo un argumento. Tenían que
tomar ese argumento que consistía en 2 o 3 escenas, y cada estudiante o cada integrante de ese equipo tenía que hacer su guión, su planificación técnica de su lugar. ¿Bien? Y luego grabar toda la escena dentro de su lugar, pero luego la tenía que integrar con la del resto. Esto obviamente que generó la discusión de tener un guión global con una coherencia. ¿Bien? ¿Por qué llamo roles escalonados? Porque ahora la estudiante o el estudiante tenía que hacer todo a la vez en su locación. Eso, digamos, lo que implicó fue, obviamente, por un lado, una superficialización de los roles. O sea, fotografía tenía que hacer sonido, tenía que dirigir, tenía que poner la cámara y tenía que hacer arte. Pero también, digamos, un conocimiento de en qué consisten otros roles que considero muy importante para quienes todavía no conocen los roles, los ingresantes y las ingresantes. Luego, digamos, bueno, acá les leo un poco las ventajas que obtuve desde este método, que obtuvo, digamos, también el curso. Mejoran la evaluación en grupos. Antes, en los trabajos en equipo, costaba mucho evaluar. O sea, identificar cómo se había desempeñado cada integrante. Ahora hay una mayor identificación de los roles, ¿bien? O sea, se ve más claro quién hizo qué, los objetivos están más individualizados, hay una mejor detección de los vínculos, o sea, se sabe quién escuchó a quién, qué le aportó, qué necesario le fue tal integrante al otro integrante. Por ejemplo, en el retoque del color, de la temperatura color del color de una escena, en donde la grabó un estudiante y la colorimetría la pudo hacer otro, porque la postproducción sigue brindando esta posibilidad de sí hacer un trabajo con roles, pero dentro de la postproducción. Hubo avance en otros conceptos, por ejemplo, el de composición, el de collage, el de animación, como esas filminas que les mostré. No sé cómo estoy de tiempo, Alejandra, perdón, yo mismo no... ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ah, ok. Muy bien. Entonces, hubo una muy buena presentación de tiempo y forma, a diferencia de la presencialidad a través de las plataformas. Desventajas, obviamente. No hubo set, no hubo elenco, un set fantasma. Y lo más, en mi caso, complejo fue la no convivencia, o sea, no convivir en la operatividad, o sea, en la operación de hacer la toma. En el hacer la toma no hubo una convivencia, y eso realmente es algo, bueno, que estamos trabajando, que yo estoy trabajando como parte del nuevo programa para la materia, en un sentido, digamos, en donde esa convivencia siempre se considera que es extremadamente creativa. Por otro lado... Marcelo, perdón. Sí. Ahora sí, vamos cerrando. Perfecto. La gran carencia actoral, por lo menos en un primer año de aislamiento, fue suplida por todo un trabajo de montaje y edición, y por un trabajo de luz de cámara, y acá puse luz cámara como acción y no actuación, porque la cámara tuvo que accionar más que nunca para poder sostener el relato, ya que no se podía sostener por la actuación, porque se ponía delante de cámara quien podía y no quien quería. Finalmente, bueno, conclusiones generales, estamos frente a una revolución audiovisual, hay nuevas formas, pero para mismos contenidos. Yo lo que noté es que hubo una muy nueva forma, pero que costaron contenidos básicos como ser comprender lo que es un desarrollo dramático, lo que lleva a pensar si no estamos frente a un replanteo de lo que es la palabra conflicto. Acá, por ejemplo, pongo este ejemplo, en donde esta abundancia de pantallas un poco hizo regresar a la palabra como vehículo narrativo. Y ya, digamos, la imagen, en vez de contar con imágenes, empezamos, digamos, a utilizar un recurso que, bueno, que no, por lo menos, favorece del todo el lenguaje audiovisual, o habría que combinarlo de otra forma.
para cerrar, el sentimiento de pertenencia, de sociabilización y de complementación pudo lograrse a través de este método que aún sigue necesitando de una depuración, obviamente. Bueno, muchas gracias. Ya estamos. Gracias, Marcelo. Ahora podemos pasar a hacer unas preguntas y a generar un debate con todos los expositores. Perfecto. Si me esperan un segundito que voy a buscar un vaso de agua. Adelante, adelante. Por el momento les hago recuerdo que si tienen alguna consulta para los expositores pueden hacerlo a través del chat. Así vamos generando un debate con el público también. Vos, Alejandra, viste ya algunas preguntas que quieras vos transmitir por parte del público. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, así que puedes hacerlas vos. Ok, perfecto. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta entre los expositores hacia los expositores? ¿Tampoco? Yo te quería consultar a vos, Marcelo, ¿qué pensaste? Porque nada, tuve experiencias parecidas, digamos, y me parece que sí, que el mayor conflicto es esta ausencia de la convivencia a la hora de la toma, ¿no? Y de la interacción. Sí. Y vos lo ponías ahí como uno de los problemas y decías que estabas pensando en este nuevo ciclo lectivo. Y quería saber si habías pensado alguna manera, o sea, claramente es imposible reemplazarla, ¿no? Pero bueno, alguna manera como para tratar de suavizar un poco ese problema. Bueno, en realidad hay una manera que se viene experimentando y que habría que de alguna forma transitar y ver, que es un método que se llama de anillos. No sé si lo escucharon nombrar. Por ejemplo, tenemos el set. Entonces, entra al set el equipo de arte. 2 personas, arman el decorado. Obviamente que tienen toda la información de lo que es la planta. La planta es una representación gráfica como si fuera un plano de arquitectura. Esto vos, Franco, seguramente lo sabés, lo digo para los asistentes. Es como si fuera un plano de arquitectura en donde se grafica dónde van a ir objetos de utilería a modo de ambientación, más el elenco, más las puestas de cámara. Entra 2 o 3 personas de arte, arman el decorado, salen. Entra el equipo de cámara, pone la cámara, mide la luz, se ponen los técnicos para medir los focos, se practica algún movimiento de cámara, sale el equipo de cámara. Entra el equipo de dirección, entra el elenco, entra la directora o entra el director con el asistente, se hacen 1 o 2 ensayos, de acuerdo a lo que considere el director o la directora, salen los asistentes, queda dirección, elenco y entra sonido. Algo así, como que nunca supere, digamos, los tres personas en el set. Ese es el método, digamos, más avanzado que hasta ahora yo fui conversando, digamos, con algunos colegas y algunos técnicos, porque de hecho, no acá en la universidad, pero yo doy clases en una escuela de cine, en otra escuela de cine, en donde a partir de mayo va a haber clases presenciales, justamente para, sobre todo de fotografía, porque si no es muy difícil. Entonces, por más postproducción que haya, quiero decir, hasta ahora se avanzó ahí. Yo no sé si... Claro. Sí, más bien protocolos para pensar la presencialidad, digamos. Claro, exactamente. O Bien. sea, ese sería el protocolo, que no supere un determinado número. Ahora, voy a ser honesto, el cuatrimestre pasado, no el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre fue el cuatrimestre del terror. O sea, nadie salía ni de la habitación.
hablo de mis cursos, mi mundo es este, ahora en este momento no voy a hablar. El segundo cuatrimestre, ya la cuarentena se había terminado y había exteriores, había 2 o 3 personas como parte del elenco, había fondos de plazas multitudinarias de gente. Ahora, lo que es la parte técnica, como desde cátedra no se, de alguna manera, habilitó esa convivencia, ¿no? Como consigna, ni como idea, ni como propuesta, y la estudiante o el estudiante iba con algún amigo o alguna amiga con el celular y se grababa, esa era la verdad. Era hasta ridículo, porque vos decís, nos estamos restringiendo al máximo y de fondo tengo una plaza llena de gente. A ver, pero esa contradicción no es más que esto que estamos viviendo ahora. Pero sí, sí nosotros, por lo menos en determinadas asignaturas, como es dirección, yo doy dirección, fotografía y práctica de set, la práctica de set, les cuento un poquito a los asistentes, tiene que ver con aprender a usar los fierros, básicamente. O sea, armar un traveling, el trípode, el uso del Fresnel, eso de las luces, una caña, armar una caña para tomar sonido. Eso, en otra escuela en la que estoy, vuelve bajo lo que se llama una técnica mixta, que es, ¿no?, presencialidad, distanciamiento. Así que, no sé vos si allá vos estás en La Plata, ¿no? ¿Utilizan algún método? En La Plata por ahora, el primer cuatrimestre va a ser todo virtual, por eso te preguntaba, o sea, va a seguir siendo igual que el año pasado. La Universidad de La Plata, toda la universidad por ahora decretó que siga de la misma manera, al menos el primer cuatrimestre. Acá en la Universidad de Palermo también sigue todo virtual. Por lo tanto, digamos, en particular yo seguiré implementando este método, depurando, ¿no?, dejando tiempo a que se pueda practicar con más asiduidad algo para que puedan, digamos, un poco incorporarlo y no pasar tan rápido de una cosa a la otra, pero sí hay presencialidad en un terciario, que es esta otra escuela que te estoy mencionando, ¿viste? Claro. Que bueno, por eso yo decía que si no se trata también esto de toda una revolución en lo que tiene que ver con lo narrativo, porque hoy tenemos películas que están todas hechas a través de pantallas. Vos hablabas justamente de la dureza, cosa que me parece un tema fascinante, de la imagen digital. Hoy, bueno, yo estaba viendo hoy unos planos de una alumna mía del año pasado y veía que era un plano de ella en la plaza y estaba de contraluz con el sol y tenía luz en la cara. Yo digo, pero ¿cómo hiciste? ¿Tenías un rebote? ¿Tiraste relleno? Yo digo, pero ese celular, digo, yo no soy director de fotografía, no entiendo de fotografía, pero realmente, digo, antes nosotros teníamos que ir con tachos, colgarnos de algún lugar para sacar luz y poder, ¿no?, compensar el sol, rellenar el sol con algo. Bueno, entonces me parece que hay algo, digamos, que está pasando acá que indudablemente se va a meter en el lenguaje, ya no se metió. Sí, ni hablar que en cuanto a esto del lenguaje, me parece que esto que decís de la atomización de los espacios, ¿no?, de las múltiples pantallas, me parece que está habiendo como una integración obligada, pero que por ser obligada de alguna manera se vuelve natural, de elementos que por ahí eran más difíciles de ver en la ficción, ¿no? Elementos más del ensayo, del videopoema, del experimental, que se empiezan a cruzar mucho más en la ficción por ahí, incluso en estudiantes ingresantes, ¿no? Yo también doy clase en primer año y me pasaba lo mismo, que empezaba a ver cosas que por ahí en otros años no veíamos, estas cosas de pantallas dentro de pantallas, de escenas en donde hay como una crisis en cuanto a la unidad espacial, y me parece que se enriquece mucho más y son cosas que van a ir quedando, que ya estaban apareciendo en la ficción, pero que me parece que ahora que
estudiantes ingresantes ya estén haciendo uso de eso en primer año, me parece que ya da la pauta de que va a haber un cambio grande, me parece, de Hay acá un... a 10 años va a ser como muy distinto el Totalmente, lenguaje. totalmente. Por ejemplo, estos planos que yo les enseñaba de el personaje con el celular y la pantalla que aparece al lado, eso lo hacía un estudiante de un tercer año, de un segundo año, que tenía cierto manejo de la edición. Esto lo han hecho estudiantes ingresantes, que, digamos, tutoriales, acceso ¿viste? De software que ahora te soportan, digamos, un After Effects como nada. Por lo tanto, inevitablemente va a haber un cambio. Y a mí una cosa que me pasó fue que, a diferencia, digamos, dada la precariedad actoral, para mí, a ver, perdón que diga esto, Franco, en tu disciplina, la luz puede estar mal, puede haber un fuera de foco, pero si la actuación es mala, la película, si no te crees la actuación, a mí me pasa eso. Yo cuando veo no en la actuación en sí, ahora creo que fue Pablo Romanos quien hablaba de la emoción. Si no hay emoción, obviamente que la luz genera emoción, aporta la emoción, eso es obvio. No tuvimos actrices ni actores, ¿no? Y lo que salvó muchísimo eso fue el ritmo del montaje. O sea, al vos tener, ¿viste? Un corto hecho con uno en su casa, la otra en otra casa, el otro en un jardín en, qué sé yo, a lo mejor estaba en Perú, el otro estaba en una ciudad de Venezuela. Entonces, el montaje alternado, intercalado, salvó muchísimos problemas de actuación. Obviamente, hay problemas de actuación que no se salvan ni con eso, que no deberían salvarse con eso, que ver cómo está conseguido el relato. Y otra cosa que también salvó mucho eso fue la acción de la cámara. O sea, entonces de alguna manera te obliga el lenguaje, el no poder depender o colgarte de un actor. Ahora, tampoco significa que, bueno, no tiene que haber actores ni actrices. Eso sabemos que no es así y que teniendo alguien que interprete el guión, que tenga, digamos, muchísimo amor por la actuación, te genera y te aporta un montón de ideas que son nada, invaluables, obviamente, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, te decía de lo que vos mencionabas como la dureza de la imagen. Yo acá quería preguntarle a... Perdón, un segundito que a veces... Marcelo, acá tenemos una consulta para Franco. Sí, sí. Aquí te pregunta Natalia si trabajas más en documental o ficción, dado el concepto de hiperrealidad que has mencionado, y le interesa preguntarte sobre el concepto en referencia al tratamiento fotográfico en el documental. Bien, yo particularmente como profesional trabajo más en ficción, aunque tengo algunas cosas hechas documental. Pero como mi punto de vista es desde la dirección de fotografía, y tomo la idea de pensar más allá de que estamos, puede llegar a ser el caso de ciertos tipos de documental donde se filma un hecho real, ¿no? Un hecho histórico y se está documentando. Considero que, bueno, esto que decía Marcelo recién, ¿no? No solo está contando el hecho real histórico o los actores en una ficción, que me parece que es lo principal, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo. Lo mismo en el documental, el hecho histórico o el momento, esa realidad que estamos capturando, me parece que es como lo principal. Pero sin embargo me parece que hago énfasis en la relevancia que tiene el diseño de la imagen de ese registro, ¿no? Entonces, considero
y en esto tomo las palabras de Aumont, que cuando el registro ya sea de la realidad o ya sea de los actores interpretando un papel, sobrepasa el momento de mímesis, el momento de poder capturar y que se entienda la acción y que se entienda qué es lo que está pasando, empezamos a generar la expresión, ¿no? Entonces, más allá de que sea documental o ficción, que creo que cada vez es más difícil diferenciar, ¿no? Estas dos categorías, me parece que el interés del artículo y el interés mío, digamos, está puesto en, bueno, ver cómo capturarlo de una manera expresiva a través del dispositivo técnico, del aparato, digamos. Entonces, en ese sentido, ver cómo, más allá de esa hiperrealidad, agregar un gesto propio del realizador en la composición de la imagen. Entonces tenemos, por un lado, cómo componer la imagen para capturar, digamos, si va a haber tensión o armonía, supónganse como rasgos básicos de la composición, o si va a ser una cámara en mano o en trípode, pero también en cuanto a textura, en cuanto a ver qué nivel de textura y de sensación le queremos dar al espectador. Esto no significa que haya una que esté bien, otra que esté mal, para nada. De hecho, yo en el artículo trabajo que hay muchos directores de fotografía que dicen, en algunos relatos nos sirve el lente duro, ¿no? Nos sirve esa violencia, esa hiperdefinición. Pero lo que yo veo es una tendencia hacia suavizar esa imagen. Pero no, para nada estoy diciendo con esto que tenga que ser de esa manera, ¿no? Eso quiero que quede claro. Sino que analizo, bueno, cómo es que estos directores de fotografía están pensando la imagen en ese momento y están apropiándose de estas nuevas tecnologías, siempre foráneas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso también. No sé si respondí igual la pregunta. Gracias, Franco. Igual tenemos una pregunta para Marcelo, que dice, de parte de Daniel, que dice, ¿cuál es la gran pérdida en medio de la situación actual en que las cosas son a distancia y será posible lograr hacer lo que se hacía antes con tantos cambios? ¿La pregunta se refiere a la docencia o a la realización en sí, a la producción en sí? No especifica, pero imagino que a la producción. Si es la producción en sí, la gran pérdida es el momento creativo de la toma. Cuando vos estás en un set o en una locación, por más planificado que tengas todo, pasa algo en ese momento entre lo que es el elenco, el ojo de la directora o el director, la luz, algún elemento del arte que inevitablemente se ha perdido, no hay convivencia ahora, no hay forma de estar compartiendo un mismo lugar mucha gente, a ver, de manera oficial, ¿no? Igual hay como grises. El otro día, bueno, hubo una filmación normal, pero a lo que voy es eso. Yo creo que la principal pérdida es esa. La magia, entre comillas, está estudiado, yo no sé nada de eso, por la neurociencia, de lo que tiene que ver con el proceso creativo elaborado en conjunto, en un determinado momento, en una determinada circunstancia, y aparte, por más que a mí me ha pasado como director, de pronto estoy grabando algo y veo que justo la luz entra por la ventana y digo, si ahora no grabamos eso, no hacemos un registro de eso, una toma de eso, es irrecuperable. O sea, lo que se ha perdido es eso, la captación de ese instante, que en soledad es posible, pero no es lo mismo cuando uno, digamos,
está en un estado creativo junto con otras personas, y si encima esas otras personas conforman un equipo cumpliendo cada uno y cada uno su rol. Entonces creo que lo que se perdió es ese instante de la toma, principalmente. Luego, bueno, lo que tiene que ver con los ensayos actorales. Después, bueno, la escritura del guión, todo lo que es postproducción, ¿no? Creo que ahora está como mucho más avanzado que antes, pero el instante de la toma, no sé si pude responder. Sí, o sea, lo que es la producción en sí mismo. De última, uno puede hacer un scouting, ¿no? Vas y ves la locación, medís, después no va a haber nadie ahí. De hecho, si no hay nadie, mejor, pero el instante de estar con el elenco, las actrices, los actores iluminando, la mística de la toma, que se le dice mística, pero que en realidad tiene que ver con un trabajo creativo, está suspendido por ahora. La magia de... Yo cuando hago prácticas en clase, ¿viste? En el set de filmación, uno va con una idea. Y de pronto, a no ser que sea hacer un ejercicio bien puntual, pero de pronto, cuando las personas que tenés alrededor tuyo empiezan a tirar ideas, si hay conexión, ¿no? Si hay un determinado acuerdo, ¿no? Si uno va a estar mirando el celular y otra persona se va y... No, pero me refiero a cuando hay lo que se llama una sinergia, un objetivo común, es irreemplazable, por lo menos desde mi punto de vista. Sí. Ahora sí, Marcelo, puedes continuar con tus preguntas para los expositores. Cuando hablaba Sebastián Valencia, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Qué tal? Bueno, tengo varias preguntas porque si podés delimitar, bueno, digamos, vos hablas, pertenecés a una universidad en Colombia, está en Colombia. Sí, Colombia, sí. Perfecto. Sí, No, al principio no me ubicaba bien, después cuando lo mencionaste, sí. ¿Podés delimitarías un poco el rango etario de los centennials? ¿Puede ser? Pues el estudio lo estamos haciendo con personas, te refieres a la edad, ¿cierto? Sí, a la edad. Sí. Entre 14 y 21 años. Ah. Entonces, estamos trabajando con personas de esta este va a ser el público que vamos a tener para nuestra investigación. Ok. ¿Sí? Okay. O sea, tuvimos en cuenta esas edades porque con mi director de tesis, que fue con el que hizo el libro 12-18, fue en el 2019 que se realizó esta investigación. Como ya han pasado 2 años, cuando él hizo la investigación, tomaban las personas desde los 12 hasta los 20, hasta los 18 años, ¿sí? Pero pues ya han pasado 2 años desde ese momento y pues ya han cambiado, digamos, un poco la generación y por eso lo corrimos desde los 14 hasta los 21 años. Ok, bien. Sí. Y vos decís que no producen contenidos, si yo entiendo, o sea, o producen contenidos, pero no se considera que sean demasiado de calidad. No sé si entendí bien. Sí, o sea, producen contenido, pero como el que produce cualquier usuario de internet. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué hago una pregunta? Compartir sus fotos. ¿Sí? Digamos, el youtuberismo, los youtubers y las youtubers, ¿pertenecen a este rango? No, no todos. Seguramente sí habrá algunos que estén dentro de esta edad, pero no todos. Y precisamente se convierten como en esos, ¿cómo decirlos? En sus expectativas de proyectos de vida para los centennials. Perfecto. Como son de una edad similar y ven que ellos son exitosos, famosos, que logran tener éxito económico, entonces digamos que ellos también logran ver en ellos como su proyecto de vida. Entonces, bueno, centennials dicen, no, yo en el futuro, no todos, pero sí muchos,
hablan de en el futuro de ser youtubers, ser influencers, ¿sí? Ok. ¿Y vos cómo te imaginás que sería o digamos, tu equipo de investigación? ¿Qué le estaría faltando, o sea, como para llegar a esa calidad? ¿Cómo te imaginás que deberían, no sé, qué producir o por dónde ir, por qué lado ir? ¿Con qué lo compararías? Donde sí ves que hay algo de calidad. Ok, bueno. Por ejemplo, lo que tú mencionabas ahora de los dispositivos móviles que logran cosas pues antes inimaginables, ¿cierto? Que ellos podrían lograr aprovechar este potencial técnico con sus dispositivos móviles, pero que se desperdicia. Yo lo veo, hay un video, se me escapa el nombre, pero hay un video, por ejemplo, un video musical de Lady Gaga que estuve consultando y fue hecho todo completamente con dispositivos móviles, con celulares. Se me escapa el nombre en este momento del videoclip, pero por ejemplo, por lograr algo así similar, hacer sus propios videos musicales, por ejemplo, ¿sí? O sea, como lograr llegar a donde ellos están, ahora con el tema de la virtualidad, pues es más difícil, pero podemos hacerlo de esta manera y como capacitarlos desde una manera muy sencilla, ¿sí? Obviamente no va a ser desde la teoría, ¿no? Sino como yendo a la práctica, como podría ser una asignatura de práctica algo más simple para ellos, y motivarlos a que empiecen a producir con sus dispositivos móviles, a que lo empiecen a explorar, bueno, qué pueden lograr, qué tipo de iluminación pueden lograr con qué efectos, ¿sí? He visto que muchos han explorado su dispositivo, pero ya más por temas académicos, porque han tenido que enviar, digamos, en el colegio, en la secundaria, ¿sí? Y han explorado su dispositivo, pero solo porque les ha tocado para hacer alguna actividad académica de su colegio, para enviarla, pero no han pasado de ahí. Por Y siguen publicando sus obligación. fotos, sus selfies. Exacto, por obligación, pero no por algo que les apasione, por un tema. Bueno, qué bueno esta problemática de mi comunidad, llevarla a crear una historia con esto, un documental o una historia de ficción, ¿sí? O tengo una canción, no sé, hay muchos chicos que tienen mucho talento y son compositores, tocan algún instrumento y por qué no que ellos mismos produzcan sus propios videoclips, pero teniendo en cuenta unos parámetros de calidad, ¿sí? Porque obviamente pues, vemos muchísimos contenido audiovisual en internet, pero no tiene esa calidad de contenido, de historia, narrativa, donde sí se pensó en un guión, todo lo que requiere pues la creación audiovisual de calidad. Eso es como lo que yo me estoy preguntando en este momento, porque y me gustaría también de pronto tú que hablaras sobre esa parte y sobre los demás expositores, si tienen como esa misma idea que yo tengo, de que ellos tienen todo para hacer grandes cosas, para mostrar todo su talento, pero pues digamos que se desperdician en esa manera de usar los dispositivos simplemente para seguir sus influencers, hacer retos y seguir subiendo sus fotos y ya, no pasan de ahí. Ok. Y vos no lo, o sea, digamos, a ver si me tirás una a mí como, vos sos docente. Sí soy docente, pero no en esta, o sea, soy docente en otras áreas, no, pero lo que me apasiona a mí es el área audiovisual y soy diseñador visual también de la Universidad de Caldas. Ok. Y desde la docencia, digamos, si tuvieras que tirar alguna motivación, ¿cuál sería? Porque vos decías narrativa, guión, o sea, ¿por dónde empezaríamos un poco a replantear esto? Por ejemplo, no Pues sé, decime. sí, sí, pues como lo decía anteriormente, ¿cómo pueden ellos poder mostrar la realidad de su comunidad o sus propios problemas desde una manera diferente a través del lenguaje audiovisual? ¿Sí? Ok. De pronto no tan directo, porque de pronto no pueden hablar tan directo en muchos temas, pero a través de la producción del lenguaje audiovisual podrían mostrar mucho más fácil, librarse, digamos así, de esas cargas que a veces no pueden transmitir por sus padres, por tabús, en fin, por tantos temas que hay en su contexto, pero que podrían a través de la producción audiovisual
sacar todo eso que tienen en su mente, en su interior, que a veces no están para transmitir. Yo los haría para transmitir eso, por ejemplo, que pensaran en un problema en su comunidad, por ejemplo, ¿cierto? Y cómo empezar a crear una historia en torno a ese problema, cómo empezar a hacer un documental de ese problema, no sé, un problema de basura, ¿sí? de basura a su alrededor, en su comunidad, en su barrio, cómo pueden visibilizar ese problema desde ellos mismos, pero sí haciendo un acompañamiento como profesional de cómo deberían hacer las cosas bien, ¿sí? Obviamente dándoles espacios para que ellos también propongan nuevas cosas, pero que haya como es un poquito de esa rigurosidad que requiere también la producción audiovisual, ¿cierto? Se entiende perfectamente. Okay. Sí, sí. Bueno, yo, una de mis estudiantes, me llevé la sorpresa de que lo que más valoró de la cursada fue cómo le enseñamos a planificar un proyecto. Mi taller es más bien creativo o experimental, pero ella lo que le gustó es encontrar un método para poder ordenarse la cabeza e ir por ahí para encontrar una vía de expresión, que es lo que vos estás diciendo, de alguna forma. Claro, sí. Es no encontrar una metodología. Creo que hay una pregunta para vos, de un asistente, ¿puede ser, Alejandra? A ver. Sí, no es una pregunta. Natalia hace un comentario de una experiencia personal y cuenta que en un secundario habían hablado de la imagen de la selfie en el baño. Como lo privado y lo público no es quizás directamente una cuestión narrativa, pero es pensar que ellos muestran o desean mostrar. Eso es lo que escribe Natalia. Es un comentario. Ah, ok. Bueno. Sí, Sí, bueno. Respecto a eso, Sí. respecto a eso yo por eso preguntaba al final, o se podrá ser que a los centennials no les interesa mostrar sus problemas, sus problemáticas, su contexto a través de la producción audiovisual, sino solamente seguir usando las redes sociales para sus intereses más, digamos así, más sencillos, comprar un producto, seguir a un influenciador, generar un estatus dentro de su grupo social. Entonces, como la pregunta, por eso estamos empezando a indagar con este instrumento del cuestionario, un cuestionario muy corto de 6 preguntas, como que les preguntamos, bueno, ¿cómo están usando redes sociales? ¿Qué ven en las redes sociales? Si comparten los videos o solamente los ven y ya, si crean su propio contenido. Y pues hacía referencia que hasta el momento, en lo que llevamos de la encuesta, muy pocos crean su propio contenido y lo suben. Entonces, pues, estamos apenas iniciando, ¿cierto? Todavía nos falta el camino por recorrer, pero esa es como una de las preguntas que me hago hasta el momento. ¿Vos ves una diferencia con otras generaciones en cuanto a la creación de contenidos a esa edad? Yo creería que sí, pues creo que el estar tan ligados a los dispositivos móviles, porque ellos nacieron con los dispositivos cuando ya existían, prácticamente no ven un mundo sin dispositivos móviles. Creo que hace que ellos, por eso es la pregunta, creo que ellos más que un instrumento para expresarse, lo ven como su vida, ¿cierto? Su manera de relacionarse. Sí, vos mencionaste que es una extensión del cuerpo. A mí me impresionó esa expresión. Sí, hay uno de los autores que mencionaba esa parte, y es por eso, porque el autor considera que casi que hace parte de su cuerpo, ya no, o sea, duermen, hacen todas las actividades con el dispositivo móvil. Entonces, precisamente eso, me gustaría cómo poder lograr mostrarles a ellos que no solamente sirve para eso, sino que pueden hacer mucho más, como ya lo había mencionado anteriormente, temas técnicos, expresivos. Yo voy a contar un breve dato. Hace unos años, en otra escuela de cine donde yo daba clase, tenían que, las chicas y los chicos, la consigna era filmar cine, no grabar video, con una cámara Bolex a cuerda, de la época de la Segunda Guerra Mundial, sino anterior. A cuerda, ¿no?
en donde tenían que imprimir celuloide, aprender muchísimo de fotografía, bueno, acá Franco debe estar al tanto, saber, digamos, todo lo que tiene que ver con las ópticas, enhebrar, ¿no?, la película dentro de la cámara. Fascinadas y fascinados con eso, pero te estoy hablando, está bien, ya no ese ejercicio no se hace más porque ya no hay laboratorio acá de revelado, no se podía seguir así. Se hizo hasta hace 6 años. Y nosotros como docentes estábamos asombradísimos de cómo pegaba ese trabajo práctico a jóvenes que, claro, estaban acostumbradas y acostumbrados a una calidad de imagen superlativa, esto es lo que dice Franco en cuanto a lo que es la digitalización, y veían una imagen en blanco y negro con grano, y era como viaje a otro planeta. Entonces, creo que hay una diferencia de paradigma muy fuerte, ¿no?, con el advenimiento de la era digital, y ahora con esto creo que todavía más, ¿no? ¿Vos creés, Franco, de qué manera, perdón, Franco, Sebastián, Sí. ¿de qué manera, para cerrar, crees que esto está pasando, ¿no?, de comunicarnos de esta manera, incita en lo que venís notando de los centennials y las centennials? No, me repite la pregunta, no se escuché. Claro, sí. Esto de pronto, este estudio, ¿vos cuándo lo hiciste? Este estudio, esta investigación. No, está en proceso. Estamos en proceso apenas Ok. de ¿La hicieron a sí, partir de la pandemia o desde antes? No, desde antes de la pandemia lo propuse como tema de investigación, que es, digamos, la tesis que me pediría para obtener mi título de magíster. Claro, porque evidentemente hubo una primera revolución con el advenimiento de lo digital. ¿Y qué opinás vos, para cerrar, con esta otra modalidad en donde ya directamente hemos perdido casi la presencialidad, o sea, todo por pantalla? Ahora estamos en este congreso así. ¿Crees que esto incida en las producciones de los centenarios o van a seguir igual? Pues yo creo que antes ha seguido, o sea, ha aumentado esa actitud tan gregaria, sí, porque ellos han estado en sus casas encerrados y no han tenido como esa posibilidad de salir, lo que decías tú, salir da más para nuevas ideas, para expresar expresarse de diferentes maneras. El estar encerrados antes yo creo que hace que ellos, y de hecho he estado leyendo algunos textos que hablan sobre la adicción a las redes sociales, y eso hace que ellos sigan así, sigan con ese, antes aumenta más esa adicción, y que ellos no propongan algo nuevo. Entonces yo considero que sí, que sigue siendo una actitud muy, muy pasiva de parte de ellos, y con la pandemia sí que más aumentó. Por esa posibilidad de salir, de hacer prácticas para vos afuera. Aumentó. Sí, creo que aumentó. Sí. Ok. Pero muy interesante el ejercicio que mencionabas. Aquí en Colombia, pues es muy difícil ya hacer eso porque, digamos, hacer un taller de fotografía análoga sería muy complicado porque ya no están los laboratorios, los químicos son difíciles de conseguir, pero sería muy interesante poder volver a hacer algo así con estos chicos de estas edades, de 14 a 21 años, para que ellos también replanteen, bueno, cómo eran los inicios, ¿sí? Muy, muy interesante, pero es complejo por eso. Bien. Sí, esperemos, bueno, que las vacunas nos hagan salir, por favor, de todo esto. Sí, ya para terminar, quería comentar respecto a la investigación. Un segundo. Respecto a la investigación, nos está tocando, como la palabra de moda, reinventarnos, porque muchos compañeros de la maestría, incluido ahí, íbamos a trabajar con comunidades, y bueno, tenemos que pensar entonces en ideas de cómo hacerlo desde la virtualidad. Sí, algunos están con comunidades indígenas, con niños de barrios de escasos recursos, y nos toca pensar entonces cómo lo vamos a hacer. Ahora, hay una ventaja, y es que por eso ampliamos el rango de nuestro estudio a nivel nacional, porque es más fácil desde la virtualidad
llegar a diferentes regiones del país. Quería solo como mencionar esto para terminar. Perfecto, muy bueno. Muy bueno. Bueno, gracias, Sebastián. Ahora, una última cosita con el expositor que queda, que es Romanov, Pablo. ¿Estás ahí? Una última cosita. Sí, hola, perdón, sí, estaba acá. Estaba apagado por la ancha banda. Lo que te pasa a vos mencionaste, yo, digamos, voy a quedar muy mal, pero no soy un experto en la Guerra de las Galaxias, ni mucho menos. Vos mencionaste una de las películas. ¿Cuál es? A New Hope, la primera filmada. La primera filmada, bien. A mí me pasa lo mismo con El Padrino 2, lo que te pasa a vos. Un peliculón. ¿Qué crees que genera ahí? O sea, está bien. Vos, de alguna manera, lo que planteaste sería una postura en la vereda de enfrente del análisis. O sea, en el sentido de, bueno, es la emoción. Hay algo en la emoción que ya cuando se empieza justamente a analizar o a explicar, pierde, ¿no? Digamos, esa magia. Pero, Pierde el vínculo, sí. digamos, renunciaste a querer saber qué es lo que justamente genera ese vínculo o te lo seguís internamente preguntando como No, no. trabajador, como publicista, creador de imágenes? Está buenísima, tu pregunta está buenísima. Está buenísima, porque es justamente, ¿qué haces? ¿Te quedás disfrutando del plato o querés cocinar? ¿No? Porque es exactamente eso, ¿no? Si fueses un chef, podrías disfrutar indefinidamente las caricias de la gastronomía o saber cocinar, y cuando sabes cocinar te encontrás con nuevos problemas, que es cómo reproducir algo tan extraordinario como un buen plato. Así que acá sucede lo mismo. Yo soy un estudioso del tema, y es un tema que me apasiona. También soy docente y conferencista, y es uno de los ejes que trato, ¿no? Cuando me toca hablar. Y lo que creo es que la, la distorsión de la modernidad, de la hipertecnología, de todo un poco de lo que están ustedes hablando ahora con tanta precisión, tiene que ver con pensar que la vanguardia es un factor técnico, como que el progreso tiene que ver con la técnica y con las destrezas. Y por eso esto que contaba este muchacho recién de Colombia, de esta ausencia de sentido que ves en las nuevas generaciones que tienen acceso a todo, y sin embargo no hay ni siquiera está la inquietud. Entonces yo creo que este vaciamiento tiene que ver con la ruptura de la pasión. Vos decís que el avance técnico favorece ese vaciamiento, el Sí, vaciamiento de la pasión. y yo creo que lo desplaza, porque es una distracción tan potente, tan salvaje, que para que vos mantengas el foco en donde tiene que estar, recibiendo tantas tentaciones de filtros, de software, de formas de filmar con un dron, o sea, es inimaginable el espectro técnico que tenés ahora para filmar una película comparado con lo que era el cine dogma, ¿no? Que había que agarrar el cine de Woody Allen, filmaba con una cámara en la mano y ya está. O sea, las primeras pelis, digo, ¿no? O sea, a lo que voy es que para mí hay una, no encuentro la palabra, pero es medio una suerte de promiscuidad perversa de esta cosa técnica que nos distrae de lo esencial, que es la capacidad de estar emocionado. O sea, ahora vos pensás que estar emocionado es estar excitado, que la excitación tiene que ver con la última tecnología, con el recurso, con toda esa cosa que es una tontería, y que es un medio para un fin, no es un medio en sí mismo. Entonces sucede que
que a nadie le importa porque vivimos en una generación hace mucho tiempo, ¿no? Que es desapasionada sin culpa. Nadie siente la vergüenza de ser un desapasionado, de ser un frío, un pechito tibio, ¿no? A nadie le importa. Todo el mundo piensa que la excelencia está en la técnica y que la excelencia está en ser alguien. O sea, ser alguien desde lo que vos podés contar qué haces y qué sé yo. No, la obra ya no, está supeditada a ser alguien, ¿no? Entonces, yo me encuentro en ese entorno, ¿no? Todo el mundo le importa lo que hace y no lo que hace, lo que está haciendo, sino le importa lo que hace como de un sentido de vanidad, ¿me entendés? Entonces, todas estas cosas de lo que hacen los teléfonos, que está también explicado por este muchacho recién, que decía como un teléfono como un iPhone, que es descomunal desde lo técnico, pero es descomunal, sirve para subir a TikTok cosas. Y eso es increíble. Vos decís, pero esto parece el mundo del revés de Mariana Walsh, ¿no? Entonces, un poco yo siento esa ausencia. Debe ser porque estoy viejo y gordo y pertenezco a otro planeta, pero esa Star Wars, que hoy, ¿por qué digo Star Wars 1967? No es porque a mí me guste, porque eso es irrelevante que a mí me guste. Star Wars 1977 bautizó la saga de todo lo que vino después con Disney. Esa película es la película icónica de toda la saga. Todas las películas hacen referencia a esa y es como el ícono de la excelencia de recursos, ¿no? Bien, Ya bien. tanto en diseño como en guión. Entonces, bueno, eso, a mí me maravilla eso, ¿no? Cómo la austeridad de recursos crea ese monstruo. Totalmente. Bueno, me encantaría seguir, realmente yo sí siento pasión, perdón, no me quiero vanagloriar, lo digo con toda la vanidad del mundo. Muy bien. Pero bueno, tenemos que cerrar y muchas gracias, realmente. A ustedes. Sandra, ¿cierro? Sí, por favor, Marcelo, hacemos una breve conclusión. Bueno, la primera conclusión que saco es que la pandemia sigue siendo un problema. Bien, la estamos viviendo como un problema solucionado. Por más activos que le estemos extrayendo, por más ventajas que les estemos sacando, la revolución del lenguaje, las plataformas, todo bien, pero sigue siendo, digamos, una problemática aún para quienes podemos hacer muchas cosas desde lo tecnológico. La segunda es la necesidad imperiosa de volver a la expresión. O sea, creo que en lo que ha dicho Franco y en lo que ha dicho Pablo se ha repetido. Hay como un vaciamiento generado, digamos, por las posibilidades cada vez más avasallantes que nos permite la tecnología y lo que funciona. Estamos pendientes de las funciones y no tanto de para qué eso yo lo necesito o si realmente lo necesito. Básicamente las dos conclusiones que saco son, bueno, que la pandemia sigue siendo un problema a resolver y que, digamos, más allá de todos los aprovechamientos y los aprendizajes que desde la tecnología le hemos podido sacar, seguimos necesitando volver a la expresión, esto que decía Franco de lo vintage, ¿no? De que ahora, bueno, la imagen es tan dura, tan perfecta, tan agresiva, que necesitamos volver a la subjetividad. No sé si lo entendí bien yo, volver como esa expresión vinculado a que hay una mirada detrás, hay una mirada sensible, hay una mirada humana, no importa el medio por el medio en sí, el medio es un medio. Y tiene también que ver con lo que dice Sebastián, de que tenemos una generación ninjas, ¿no? De la tecnología, pero que, y perdón, una última conclusión sería la 3, disculpame Alejandra, la necesidad de una organización metodológica para expresarse, para hacer lo que yo no creo que los centennials no tengan que expresar, no saben cómo hacer. Entonces me parece que esa organización es la que, bueno,
hay que estudiar, para eso está la facultad, para eso está la vida, y bueno, y eso, nada más. Bueno, gracias por todo lo que dejaron en el chat, los textos, los links, muchísimas gracias. Bueno, estamos entonces. Muchas gracias.